Vamos a comenzar con el trabajo práctico número 3, que consiste en la determinación gravimétrica de sulfatos en muestras de agua. La química analítica es una rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de los materiales. Esta se divide en dos grandes áreas: los análisis cualitativos, que trata de la identificación de las sustancias, esto es, si está presente o no está presente en una determinada muestra, y los análisis cuantitativos se interesan en la determinación de la concentración de estas sustancias en una determinada muestra. A los componentes que se determinan en una muestra se los denomina analitos. A modo de ejemplo, si se va a analizar un suelo de la provincia de Buenos Aires para determinar su concentración de plomo, en este caso el plomo es el analito de este análisis. Como se puede ver en la figura, la química analítica tiene una influencia en todas las ramas de la química y en muchas áreas de la ciencia, incluidas las ciencias ambientales. Los métodos analíticos se suelen clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los clásicos, donde se encuentran los análisis gravimétricos y volumétricos, y por otro lado tenemos un gran grupo de análisis instrumentales, de los cuales vamos a ver los análisis colorimétricos en la cursada. Dentro de los análisis gravimétricos vamos a ver en este trabajo práctico la determinación gravimétrica de sulfatos en muestras de agua. También vamos a utilizar esta técnica en el trabajo práctico número 7, en la precipitación de polvo atmosférico, y en el trabajo práctico número 9, en la determinación de sólidos totales en muestras de agua. Por otro lado, el práctico que viene, vamos a utilizar el análisis volumétrico para determinar la dureza total en agua, y en el trabajo práctico número 8 lo vamos a utilizar para medir la demanda química de oxígeno. Por último, en el trabajo práctico número 5 vamos a ver la técnica colorimétrica para determinar la concentración de nitratos en agua. Los análisis gravimétricos son un conjunto de métodos analíticos cuantitativos en los cuales la cantidad del analito es establecida mediante la medición de la masa de un producto. Esto es utilizando una balanza analítica. Es la técnica analítica más antigua, se desarrolló aproximadamente en el siglo XVII, pero a pesar de ser muy antigua es una técnica muy exacta. Los métodos gravimétricos se pueden clasificar en métodos de precipitación, métodos de volatilización y métodos electrogravimétricos. Todos coinciden en el uso de la balanza para determinar la concentración de los analitos. Supongamos que necesitan conocer la concentración de sulfatos en una muestra de agua. La muestra de agua puede provenir de un cuerpo de agua superficial, como ser un río, un lago, el mar, agua potable o agua subterránea. El objetivo es conocer cuánto sulfato está presente en la muestra. Recuerden que esta solución no la podemos separar ni por filtración, ni por centrifugación, ni sedimentación. Una opción sería aplicar un método gravimétrico bien simple, que consiste en evaporar el solvente y pesar el residuo para calcular la concentración. Entonces, se somete la muestra a una temperatura cercana a 100 grados para evaporar el agua y posteriormente pesamos el residuo en el vaso. Y en base a la relación obtenemos la concentración. A modo de ejemplo, si teníamos 50 gramos de la solución y luego de evaporar el agua completamente quedan 20 gramos de sal, podemos calcular la concentración en porcentaje de peso en peso. Recuerden que son gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. En este caso tenemos 20 gramos de soluto dividido 50 gramos de solución, por lo tanto tenemos 40% peso en peso de concentración. Y en base a la concentración de la sal podemos calcular la concentración de sulfato presente en la muestra de agua. Pero este caso particular solo sería útil si tenemos solo sulfato disuelto en la muestra, cosa que no pasa en las muestras reales. En las muestras reales tenemos otros compuestos disueltos, por lo tanto en el residuo evaporado no lo podemos distinguir,
no podemos distinguir nuestro analito del resto de los componentes, por lo que esta técnica no sería útil. Por lo tanto, es necesario aplicar la técnica gravimétrica de precipitación para determinar sulfatos en muestras de agua reales, en donde el analito, que en nuestro caso es sulfato, es separado de la solución como un precipitado, que luego puede ser filtrado y pesado para calcular la concentración de sulfato. ¿Cuál es el principio de esta metodología? Es que el sulfato de nuestra muestra precipita por la adición de cloruro de bario, ya que el sulfato reacciona químicamente con el bario, formando sulfato de bario, que es un compuesto insoluble. Este método es muy preciso y puede aplicarse mientras que las concentraciones de la muestra sean mayores a 10 miligramos por litro. Como podemos ver en la imagen, a medida que se va agregando el cloruro de bario a la muestra, el sulfato va reaccionando con el bario, formando este precipitado blanco de sulfato de bario. Las etapas fundamentales del análisis gravimétrico por precipitación son los siguientes. El primer paso consiste en separar nuestro analito de la solución mediante la formación de un precipitado. Para ello se agrega un reactivo que reaccione con nuestro analito y forme un compuesto insoluble. El próximo paso consiste en la filtración, para poder separar el precipitado del resto de la solución. Posteriormente, se seca el filtro con el precipitado para evaporar el agua. Después, se realiza el pesado del filtro con el precipitado y en base a esta masa calcular la concentración de analito en la muestra, teniendo en cuenta el volumen de muestra utilizado y la masa de precipitado formada. Para poder filtrar nuestro precipitado por gravedad necesitamos por un lado el papel de filtro y por otro un embudo, que puede ser de plástico o vidrio. Antes de colocar el filtro en el embudo es necesario pesar el filtro. Esto nos va a servir para calcular la masa de precipitado filtrado por diferencia de peso. El papel de filtro primero se dobla exactamente por la mitad, como se puede ver en la imagen. Posteriormente se vuelve a doblar por la mitad y finalmente se separan 3 de las capas para formar un cono. Este cono se coloca firmemente en el embudo y se humedece con agua destilada utilizando una piseta para que quede en posición. Para la determinación de sulfatos, por esta técnica son necesarios dos reactivos. Por un lado, ácido clorhídrico concentrado, que debe manejarse con cuidado, y por otro, una solución de cloruro de bario, que es el agente precipitante. Esto se prepara disolviendo 100 gramos de cloruro de bario en 1 litro de agua destilada. El procedimiento llevado a cabo en el laboratorio era el siguiente. Primero se colocaba en un Erlenmeyer o en un vaso de precipitado 100 mililitros de la muestra a analizar. El volumen de muestra a analizar se medía con una probeta. Segundo paso, se le agregaba con mucho cuidado utilizando guantes 0,5 mililitros de ácido clorhídrico mediante una pipeta graduada. Posteriormente se colocaba en una plancha calefactora la muestra agitando lentamente. Mientras la muestra se calentaba, aprovechábamos el tiempo para pesar los filtros, para prepesar los filtros. Una vez que la muestra estaba caliente, procedíamos a agregar el agente precipitante, el cloruro de bario. Esto se agregaba lentamente con agitación. A medida que se va agregando el cloruro de bario, se observa la formación del precipitado, la formación del sulfato de bario. Una vez que termina la precipitación, es necesario filtrar el precipitado utilizando los filtros pesados previamente. Una vez que filtramos toda la solución, se requiere hacer unos pequeños enjuagues con agua destilada al precipitado para asegurarnos de lavar y eliminar todos los
todas las impurezas. Posteriormente se saca el filtro con el precipitado del embudo y se coloca en una estufa a 110 grados. Cuando el filtro está completamente seco, este se deja enfriar en un desecador para no tomar humedad ambiente y se vuelve a pesar. Con esta masa podemos calcular la masa de precipitado restando el peso del filtro calculado previamente. Finalmente, podemos calcular la concentración de sulfato en miligramos por litro aplicando la siguiente fórmula. Los miligramos de sulfato por litro se obtienen multiplicando la masa de sulfato calculada por 416,6 dividido el volumen de muestra utilizada. El volumen de muestra utilizada en este caso eran 100 mililitros. Y el valor de 411,6 se denomina factor gravimétrico, que es la relación que existe entre el peso del analito, en este caso sulfato, y el peso del precipitado, que es el sulfato de bario. Las muestras utilizadas en este trabajo práctico eran las soluciones preparadas en el trabajo práctico anterior. Al final de la guía figura una tabla donde se va completando con la información obtenida. La primera columna es el peso del filtro en miligramos, la segunda columna es el filtro más el precipitado, también en miligramos, la tercera columna es los miligramos de precipitado formado. Este valor se obtiene restando el peso del filtro más el precipitado menos el peso del filtro. Y la última columna es la concentración de sulfatos expresadas en miligramos con litro, calculadas con la ecuación de la diapositiva anterior. Por último, al analizar muestras de concentración conocida, ya que las preparamos previamente, es posible calcular el porcentaje de recuperación. Esto es la relación que existe entre el valor medido con el valor real. Este valor varía de 0 a 100, siendo 100 el óptimo. La idea era comparar el valor medido utilizando esta técnica gravimétrica de precipitación con el valor real y ver la recuperación obtenida.